cambiado y transformado y revolucionado en todos los ámbitos de la cultura, la ciencia, la política. Han sido los jóvenes y los podemos hablar desde, vamos a hablar de una época que fue muy oscura también de la humanidad, que tiene que ver el feudalismo, con Newton, con Leibniz, con Descartes, con la mayoría eran jóvenes, con Galois, con muchas gentes que tienen que ver con el rollo científico. Entonces, pues, los jóvenes siempre han jugado un papel importante, ¿no? Como científicos y como transformadores de la sociedad. Y bueno, ya entrando a materia, bueno, desde que Marx planteó que lo importante no es conocer que existen los problemas, sino lo importante es transformarlos, ¿no? Cambiarlos. Ahí parafraseando una 11ª tesis de Feuerbach, que es muy importante porque se reconocía la lucha, pero no se reconocía pues que había que cambiarla. La lucha de clases no se reconocía como tal. Entonces ahora creo que es muy importante que por eso la situación de lo que decía Marx sobre la transformación de la sociedad. Sí, podemos pedir aumento salarial, podemos pedir vivienda para la gente, podemos, pero si queremos transformar las cosas, cambiarlas, no es nada más eso, se necesita más allá el problema de la toma del poder político y el económico y el ideológico, ¿no? También. Entonces, si eso no lo tenemos claro, pues definitivamente la lucha se va a quedar en una etapa. Entonces, por eso es muy importante que efectivamente las cosas quedan muy claras en cuanto a cambiarlas, a transformarlas. Y ahí los jóvenes pues, han jugado un rol importante y muy determinante. Ya, digo, dando un salto ya de muchos años, pues ustedes conocerán, o así espero, el papel que jugó pues, el movimiento estudiantil del 68. ¿Sí? Fue muy importante porque fue el parteaguas para ir construyendo hoy las condiciones que tenemos en este país. Son parte de lo que el 68 fue legando, ¿sí? Fue dejando, y que a nosotros nos parece fundamental la reivindicación del 68, aunque había problemas ya muy agudos que tenían que ver con la clase trabajadora, con el movimiento ferrocarrilero. No sé si recuerdan a Valentín Campa, algunos a lo mejor ni siquiera lo han oído. El movimiento de los médicos fue muy importante, de los profesores, que bueno, como ustedes saben hoy los profesores también se movilizan con Otón Salazar, un maestro de la sierra de Guerrero, de la montaña de Guerrero, que jugaron un papel también muy importante para la cuestión de la democracia sindical, ¿sí? Y que la clase trabajadora fuera liberándose de esa cadena que lo tiene atado al control estatal, al control gubernamental, ¿sí? Y que efectivamente para eso fueron construidas las centrales charras como la CTM, como la CRO, como la CROM, ¿sí? Desde años anteriores. Entonces ese proceso es muy importante recordarlo porque también sentó las bases para que los jóvenes en el 68, como punta de lanza, como movimiento con ciertas características que tenían que ver con democracia, tenían que ver con libertades y con una muy importante que hoy
hoy el propio Estado mexicano pretende impulsar y regresar, como es la judicialización y la criminalización de la lucha social. En aquella época, en el 68, era de desaparecer el 141 bis, que tenía que ver con la disolución social, y donde estaba prohibido las movilizaciones, las libertades políticas, porque uno no podía opinar en contra del gobierno, porque pues existía represión, encarcelamiento, guerra sucia, asesinatos sin pretexto, nada más por estar en contra del gobierno mexicano o de quien en esa época gobernaba. Entonces, todo ese tipo de cuestiones que son muy importantes, que van dejando huella a lo largo y ancho del país, y que los jóvenes del 68, los jóvenes universitarios, los politécnicos, pues nos dieron ese ejemplo, y para denunciar en aquella época ese tipo de políticas que existían hacia el conjunto de la sociedad. Y posteriormente, bueno, como saben, acabó el 2 de octubre la masacre, vinieron una serie de reformas políticas, donde se empezaron a legalizar los partidos de izquierda, como el Partido Comunista Mexicano, empezaron a movilizarse en los 70s, hubo una movilización obrera muy importante que tenía que ver con pues la democracia sindical, que tenía que ver con romper el control y la cadena que se tiene en los sindicatos. Y bueno, también en esa época surgieron muchos movimientos campesinos importantes de liberación. También hay que recordar, porque a muchos les da miedo recordar, el problema de la lucha armada en México, lo que representó Genaro Vázquez en Guerrero, Lucio Cabañas, y la influencia que yo creo que hasta ahora sigue existiendo y ha jugado un papel determinante también en la denuncia que ha jugado el Estado mexicano, que tiene que ver con las normales rurales. ¿Sí? Eso es muy importante, porque bueno, cómo han surgido los movimientos magisteriales conscientes en defensa de los derechos de los trabajadores, y eso viene desde muchísimo atrás, y tiene que ver cómo se formaban las normales rurales, y que efectivamente a quien obedecía era a que la mayoría de las normales rurales tenía que ver con el pueblo, con la ligación directa entre campesinos, trabajadores, con los hijos que estaban en las normales. El 10 de junio, que también después del 68 fue la primera protesta estudiantil, y que también fueron masacrados ahí en San Cosme por Echeverría, el 10 de junio, entonces, que también eran inicios de ese proceso de liberación y de organización, de unidad de los trabajadores, estudiantes, profesores y de la mayoría de los sectores que tenían problemas en todos los sentidos, en lo económico, en lo político, en lo social. Entonces, todos esos años de lucha trajeron procesos unitarios y intentos de organización del pueblo y de la sociedad, y así como el 68, el 71, los estudiantes fueron punta de lanza, que estuvieron al frente de la lucha social, porque hubo una ligazón estrecha con el movimiento social, con los trabajadores, con profesores, trabajadores, obreros, campesinos, sector popular, ¿sí? A mí me parece que ese era un rol muy importante de los jóvenes, de los estudiantes, que se incorporaran a la lucha. Y quizá a lo mejor había influencia que
nos podrían decir del extranjero, no, en todo el mundo se dio esas características, desde el Mayo francés, desde en la Universidad de Berkeley en los Estados Unidos. ¿Se acuerdan de la guerra de Vietnam ustedes, que fueron derrotados los norteamericanos? Bueno, pues todo eso me parece que jugó un rol muy importante en la formación de generaciones de los jóvenes, y en los 70s hubo ese proceso de unidad entre jóvenes y movimiento social de todo tipo. Yo recuerdo que ahí, en esa etapa, los telefonistas jugaban un papel importante. Posteriormente, bueno, es otro, pero en cuanto a la cuestión de la lucha, jugaron un papel muy importante. Esos 70s me parece que, no me parece, sino fue determinante para que a nivel del Estado mexicano, ¿sí?, empezara a abrir, vamos a decir, pues el abanico sobre que ya no podía seguir en cuanto a estar reprimiendo el movimiento, en cuanto a que no hubiesen libertades sociales y políticas. Entonces los 70s fue, como les decía, un parteaguas para que todo ese tipo de cosas se dieran. Empezaron aquel sonsonete, tum, 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 nada más, y yo no me encuentro a veces. Bueno, hay una que sí, muy rara vez hay la diferencia, pero no sé diferenciar en la música electrónica. Entonces, yo creo que los 70s, como les decía, fue muy, muy importante, porque se dieron muchos aspectos de la lucha social, de la formación de los partidos políticos, de las organizaciones sociales y de grandes coordinadoras del movimiento, de los movimientos. A principios de los 80s o al final de los 70s se empezó a trabajar y a coordinarse muchos movimientos sociales, entre ellos el movimiento urbano popular, que se llamaba Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, lucha de cuadros, con la lucha de la élite, con lucha nada más de unos cuantos, y no tenía que ver con la lucha de masas, con la lucha social. Esa es la diferencia, ¿sí? Aunque sectores de ellos eran muy importantes, porque estaban, como les decía, en movimientos tan importantes como el ferrocarrilero, el estudiantil, el 68, el 10 de junio, ¿sí? En el movimiento obrero había huelgas tan importantes como el caso del SUTER. El SUTER, lo que hoy son los electricistas. Hubo en el 76, hubo casi un año de movilizaciones. También otro sindicato en formación fue el SUTIN, sindicato que es el que más conozco, también por la profesión, es el sindicato de la industria nuclear, ¿sí? de que había un proceso de construcción de 3 plantas nucleares, uno en Palmasola, Laguna Verde, otro en Pátzcuaro, por el lago de Pátzcuaro, y otro en Baja California Sur, porque ahí no hay petróleo. Entonces la idea era que se hicieran esas plantas, y había un proceso de producir energía por la cuestión de la fusión o fisión del uranio, y efectivamente se gastaron miles y miles de millones de pesos, y fue un fraude, ¿sí? Y posteriormente, en el 90 y tantos, privatizaron y se redujo un sindicato pequeño de 500, 600 gentes, que tiene que ver mucho con técnicos de preparación técnica alta, ¿sí? Y bueno, pues ahora son casi nada. Pero bueno, en los 70s fue ese proceso, que también, les decía, tenía que ver con la industria nacional, que tenía que impulsar la industria eléctrica, y también la lucha del sindicalismo contra el sindicalismo. Fue un proceso. También otra de las coordinadoras que se formaron fue la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, ¿sí?
O sea, ese año fue muy importante porque había ese proceso unitario de organizar a las organizaciones de masas. La CENTE traía también toda una lucha que también se les plantea desde el movimiento magisterial de Otón, ¿sí? De Otón Salazar, el movimiento obrero de Valentín Campa y Demetrio Vallejo, que tenía que ver con los ferrocarrileros, ¿sí? Y Valentín Campa como dirigente del Partido Comunista, porque era una de las gentes que efectivamente estaba ligado al movimiento social, al movimiento popular y al movimiento social. Entonces, cuando hay una fusión del sector popular con los sectores de trabajadores, en los sectores de profesores, eso se vuelve una fortaleza. Digo, y se los voy también trasladando a la realidad, porque si ustedes acaban de ver un movimiento tan importante como el de Guerrero, donde se fusionó el trabajo popular con el movimiento del magisterio de la reforma política, de la reforma educativa de este periodo que tuvimos. Entonces, la fusión del movimiento social con las luchas de los profesores es determinante, ¿sí? Y bueno, estos procesos dieron como resultado movilizaciones, presión al gobierno mexicano, conseguir libertades como las sindicales, tener la oportunidad de que programas de vivienda tuvieran acceso a los trabajadores. Otra cosa muy importante que tiene que ver, si ustedes provienen de universidades públicas, tiene que ver con la creación de nuevos sectores universitarios como el CCH, tiene que ver con las escuelas tecnológicas. En pocas palabras, se aumentó la matrícula a nivel de jóvenes, a nivel nacional, ¿sí? Se le invirtió mucho más recursos. La ONU dice que hay que invertir el 8% del Producto Nacional Bruto en la educación. México en esa época no invertía ni el 2%, ahora está invirtiendo el 5.8% a nivel nacional. Es la Secretaría de Estado que recibe más dinero en este país, ¿sí? Recibe aproximadamente 300,000 millones de pesos para para impulsar la educación, aunque la mayoría, fíjense la diferencia, y aquí quisiera donde ustedes se den cuenta. Por eso la calidad de la educación en México es muy complicada, muy difícil, porque el 99% de ese presupuesto se va en el gasto corriente, en sueldos, pero en infraestructura no se le invierte más que el 1%, y está de la fregada. Sí, con el 1% los laboratorios, las cuestiones pedagógicas, los métodos de enseñanza están obsoletos. Ese es el problema que tiene la educación aquí en México. La corrupción que hay en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ustedes saben el control que tenía esta mujer Gordillo, que ya desde esa época existe. Bueno, pues todo este proceso de lucha de los trabajadores que iniciaron en los 80s, o si quieren desde los 70s, hoy, y en cuanto a la masificación de la educación, son los resultados que tenemos. Los últimos lugares, ¿sí? Por una mala planificación. El problema no está en la valoración de los profesores. Los profesores siempre se han evaluado. El problema está en el control que siempre lo ha querido tener el gobierno, porque es el sindicato más grande de América Latina, con 1.200.000 trabajadores de la educación. A nosotros nos parece, ese es el problema de fondo, el control de los profesores. Y desde esa
del Trabajo, ¿sí? Así como la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, en los maestros medieval, pero en el movimiento obrero no deja el control, porque tiene que ver con la productividad, tiene que ver con el problema económico, tiene que ver con la fuerza y la capacidad que si los trabajadores paran y se organizan y no los controlan, es más fácil hacer cambios y transformaciones en este país, porque la economía efectivamente depende de los trabajadores. Entonces, por eso es muy importante. Y el otro caso es el del movimiento campesino, que ahí fue donde se desarrolló mucho, que se llama la Coordinadora Nacional de Plan de Ayala, y que agrupó a muchas organizaciones campesinas, pero después era importante porque se hacían nuevos centros de población, se hacían nuevos ejidos, se recuperaban resoluciones presidenciales, se agrupaban los campesinos en torno para la producción o comprar sus productos. Y aquí, después de una reforma que tuvo que ver con el 27 constitucional, cuando los ejidos se podían vender o se iban a vender, o ya los podían capitalizar o los podían venderlos, ¿sí? Devolver la propiedad privada, se vino para abajo y vino la crisis que hoy tenemos de alimentación, ¿sí? y de productividad en el campo. Por eso exportamos tantos alimentos. Entonces vean cómo se va juntando muchas crisis, avance del movimiento, auge, pero también desplome. Bueno, y lo que quiero concluir, que la mayoría eran jóvenes, compañeras y compañeros que se incorporaron a estos movimientos y tenían que ver con las universidades, o con las escuelas de educación media superior, tenían que ver con el movimiento estudiantil, porque hubo una influencia, tampoco la vamos a negar, a nivel mundial, donde se decía que los jóvenes instruidos había que irse a la fábrica, había que irse al campo, ¿sí? Y había que estar ahí con los que pagaban nuestra educación, los que sostenían la educación, porque yo sigo manejando eso. A mí la educación, pues mi padre, mi familia jugaron un rol, pero quien pagó la educación fue el pueblo, la gente que produce, los trabajadores son los que me han pagado la educación. No quiero ser presuncioso, yo soy director de la Facultad de Ciencias, soy físico matemático, pero toda mi vida he estado en el movimiento. Bueno, me van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Porque todo esto que me estoy informando, un lado, una casi década perdida, una década oscura por el control, ¿sí? que tenía el Estado mexicano sobre los movimientos, represión abierta, encubierta, guerra de baja intensidad, todo lo que tiene que ver con el control en los años 80, ¿sí? Pero en el 2000, pero en el 1990 formamos el Partido del Trabajo con toda esta influencia de las organizaciones que les dije y les describí brevemente. Hay muchos detalles, pero es muy importante que ustedes se den cuenta. Y fundamentalmente la formó del Movimiento Urbano Popular y de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala del Movimiento Campesino. No pudimos influir en el movimiento obrero, en el movimiento magisterial. En el movimiento magisterial medio influimos, pero no restaron al partido, porque en esa época, 2 años o 3 años antes, se formó el PRD, ¿sí? Se formó con Cuauhtémoc Cárdenas. Nosotros entramos posteriormente al proceso
No sé si quieren que nos aguantemos así. Y ahí lo importante fue el papel que jugaron los jóvenes. Regularmente la prensa, los medios masivos de comunicación, y esto permeó a nivel nacional, los medios masivos de comunicación acusaban a los muchachos, a las muchachas, que eran burros, que eran unos fósiles, que, bueno, de tontería y media no los bajaba la autoridad, y el papel de los medios masivos de comunicación aquí ya empieza a jugar el rol ideológico de manera intensa, como los medios masivos de comunicación intentaban crear opinión pública para desprestigiar un movimiento. Y a mí me parece que era muy importante el papel que jugaron los jóvenes, porque en ese movimiento fue muy importante, ya les decía, porque esa reforma universitaria querían que pagaran cuotas muy altas, cuando al gobierno no le cuesta la educación, a quien le cuesta es a nuestros papás, es a los trabajadores, es a los que les cuesta la educación, ¿sí? Y de un plumazo querían cobrar cuotas en la Universidad Nacional. Entonces el papel de la educación pública fue muy importante, ¿sí? Y la mayoría de los estudiantes, quisiera decirles que participaron en esos movimientos, fueron estudiantes de excelencia, estudiantes que llevaban los más altos promedios de la universidad. La huelga duró aproximadamente 9 meses hasta que entró la PPP y bueno, iniciaron las clases, pero el movimiento no fue llevado en balde, sino se paró la reforma universitaria y se sigue manteniendo la gratuidad de la educación pública en México, porque ahí ya existía una prepa de Tierra y Libertad. Y aquí para finalizar este asunto de la época de los 80s, que no hay mucho que decir, pero a nivel de partido sí, a nivel partidario, todo lo que ustedes oyeron, había grupos clandestinos, semiclandestinos, grupos abiertos que participaban al interior de estos movimientos, y les puedo decir muchos, desde los radicales como el PROCUP, que era de Oaxaca, que estaban en la Universidad de Oaxaca, que fue rector uno de ellos, el Partido de los Pobres, estuvo la 23 de septiembre, de los grupos de la izquierda, y por otro lado había otros grupos clandestinos que hacíamos trabajo social, trabajo popular, como la gente del Frente Popular Tierra y Libertad de Nuevo León, que el Frente Popular de Zacatecas, el CDP de Durango, el Comité de Defensa Popular de Durango, el CDP de Chihuahua, la UCISME 11 de noviembre de la Ciudad de México, la coordinadora Ho Chi Minh de la Universidad de Zacatecas, aunque hoy todavía se tiene, pues ya teníamos influencia en toda esa parte. Entonces, todos estos grupos los coordinamos en una coordinadora que se llamaba Línea de Masas, pero no llegamos, porque no nos poníamos de acuerdo, nos peleábamos, nos insultábamos, nos volvíamos a reunir, hasta que definitivamente un grupo que se llama la OIR LM, la organización de izquierda, ¿sí?, revolucionaria, Línea de Masas, decidió hacer el Partido del Trabajo en el 90, ¿sí? Y estas gentes, estos compañeros, estos camaradas, se reunían con el CDP de Chihuahua, con el Frente Popular de Zacatecas, con la coordinadora Ho Chi Minh de la Ciudad de México, donde estaba Rosario Robles,
esa parte no le entró, estuvo en la UIT, ¿sí? Pero cuando se fundó el PRD, se separó, ¿sí? Y se fueron con la gente del PRD, ¿sí? Y era muy importante esta parte porque era la que tenía el trabajo sindical. Bueno, entonces, y de repente se convocó que vamos a hacer ya un partido, ¿sí? Y en el 90 nos reunimos en el plan sexenal allá por el San Cosme, por el Politécnico, de la Escuela de Medicina y la Escuela de Economía, ¿sí? Y otras facultades, digo otras escuelas, porque son escuelas en el Poli. Ahí nos reunimos y convocamos a la formación del Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo, pues, como ya les decía, trae todo ese proceso. No crean que fue un partido, como dicen por ahí, que hizo Salinas. No, traíamos todo un proceso de lucha, ¿sí? Toda una trayectoria de izquierda. Nada más que no era la izquierda formal, la izquierda tradicional, o la izquierda que se conocía como era el Partido Comunista, como era el PMT, o como era no, nuestro origen era otro, ¿sí? Y bueno, pues nos decían el partito feo, ¿no? Porque como no teníamos diferencias con ellos, y también les vamos a decir, el origen de ellos obedecían más que nada al PECUS, al Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿sí? su influencia, y era desde mi punto de vista burocrático, todavía las decisiones eran verticales, aunque no cantamos mal las rancheras nosotros, pero aquí a lo mejor mira, con los candidatos lo han vivido, ¿no? Entonces, y esto nos diferenciaba, y bueno, empezamos a hacer, porque lo que decía en esa época la ley electoral es que teníamos que hacer asambleas teníamos que, si participamos electoralmente, teníamos que cumplir con el 1.5% del electorado nacional, lo del padrón, lo que sacábamos en votaciones, no en el padrón, en la lista nominal, ¿sí? Entonces, porque si hay diferencia en padrones, quien está todo el mundo, y en la lista nominal no están, los que están en el padrón son más, y los que están en la lista nominal son menos, ¿no? Entonces, teníamos que cumplir el 1.5%, no lo cumplimos, sacamos el 1.3, creo, ¿sí? En el 90, para obtener el registro nacional, y lo que hicimos fue dedicarnos, porque no había coordinación, porque todavía no estábamos consolidados como fuerza política, por desconfianza, porque veníamos nosotros de un proceso de ser antielectoreros, por muchas cosas. Siempre les habíamos incluido a la gente, no hay que votar porque es una ley burguesa, por muchos aspectos que desconfiábamos de las elecciones, pero decidimos fundamentalmente en el 90, ya incorporarnos al proceso electoral, y en el 90 intentamos obtener el registro vía la votación directa, no lo pudimos obtener, pero también la ley dice que lo podíamos obtener de otra manera, haciendo asambleas generales por distrito, por 300 distritos, teníamos que hacer 50% más uno, y a nivel estatal tenemos que hacer 50% de estados más uno, y nos definimos porque quisiéramos estatales con más de 3,000 afiliados por cada estado, y nos los iba a calificar el IFE, ¿sí? Y bueno, pues no teníamos recursos. Aquí era pura
convencimiento, era trabajo de masas, trabajo social, hacer campañas de afiliación, platicarle ante la gente cuál era nuestra plataforma electoral, cuáles eran nuestros principios. Teníamos que hacer una labor de convencimiento, ¿sí? Y miles de activistas nos dedicamos a hacer ese tipo de cosas. A mí me tocó hacer 2 asambleas, una en el Distrito Federal y otra en Guanajuato. Yo nada más quisiera decirle, porque luego a lo mejor algún sector de la izquierda, porque ellos querían nada más tener la concesión que ellos eran la izquierda en este país, nos difamaban diciendo que nos habían dado Salinas dinero para hacer el PT. Es una falsedad como no se imaginan ustedes, y nos ha costado mucho trabajo quitárnoslas, ¿sí? Ahora en estos últimos años fue cuando nos las quitamos, porque hicimos una alianza muy sólida con López Obrador. Yo no sé si aquí en Veracruz la hayan hecho, pero perdón, aquí en Querétaro la hayan hecho, pero parece que como que les daba miedo hablar de López Obrador aquí, avanzar y desarrollar el partido, y que las potestades del partido tienen miedo a ser rebasadas, y quieren ser rebasadas por los jóvenes, porque tienen ímpetu, porque traen fuerza, porque traen ganas, pero hay que trabajar con ellos. Sí, hay que meterle, pero si no hay, si ahí los tratamos de, pues, ¿qué van a hacer? Si nosotros somos los picudos, si nosotros somos los buenos, nosotros somos la experiencia. No, yo les digo, en este país, quienes se han puesto a la altura de las circunstancias son los jóvenes, y ya se los platiqué históricamente. Hoy ya no somos hicimos viejos, ¿sí? Yo creo que uno de los remedios, compañeros, es pelearles a la dirigencia del partido, ¿sí? No los huesos, no la prebenda, sino que en el trabajo político y con el trabajo social hay que pelearles el puesto, ¿sí? Y decirles, es obvio, los jóvenes nos van a rebasar, y muchos compañeros tienen miedo a rebasar, a que lo rebasen. Nosotros, yo pienso que hoy el partido crece bajo la piedra, como las enredaderas. ¿Saben cómo crecen las enredaderas? ¿Sí? A ver, díganme cómo crecen. ¿Adheridos a la pared? No, para arriba y a lo pendejo. Entonces, necesitamos que efectivamente los jóvenes asuman esa responsabilidad, y la mejor responsabilidad es incorporándose a sus centros de trabajo. Ahí hay que ser buenos estudiantes. Cuando se tengan que apoyar y solidarizarse con el movimiento social, hay que hacerlo. Cuando hay que tomar partido, hay que tomarlo, que no nos tiemblen las corvas. Ella había un ejemplo muy claro ahí en el partido, cuando los compañeros, y son del partido, nada más pues les voy a decir, participaron en este 10 de junio, y la provocación del gobierno del Distrito Federal, los compañeros ya se iban, los encapsularon, los golpearon y infiltraron. Nosotros, fíjate que ya tenemos video de eso, los vamos a presentar en la defensa, cómo infiltran a los compañeros y los acusan de vándalos, los acusan de tontería y media. ¿Y saben qué hizo el partido del DF? Los jóvenes se deslindaron de ellos. Se deslindaron, que no tenían que ver nada. Un diputado local, si lo hubieran oído ustedes, dicen, ¿este güey de dónde es? ¿Sí? Apoyando a la autoridad, ¿sí? Declarando lo mismo que Televisa y que TV Azteca, porque los medios han satanizado al movimiento estudiantil, ¿sí? Y son compañeros destacados de los jóvenes en la universidad, en la UAM y en la universidad del Distrito Federal. Otra de las cosas que yo quisiera comentarles, el partido, desde mi punto de vista, hay lugares donde efectivamente siguen ligados al movimiento popular, como es Nuevo León, como es posiblemente Zacatecas, en el Distrito Federal,
pero en la mayoría de los estados tenemos un problema. Y ese problema, porque nos hemos vuelto un partido electorero, ¿sí? Desde que vamos, el partido vamos...